Bueno, ahora vamos a leer Romanos 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los israelitas, los judíos. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Por qué según la carne vino Cristo? Bueno, que es la descendencia de Abraham, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, Cristo es Dios. Pero bueno. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es aquí un nuevo conocimiento. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a ver por qué, porque es un tema espiritual y ya no de carne. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ya había una promesa que Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, que era el otro hijo de Abraham. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos que son según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, o sea, la esposa de Isaac, de Abraham, iba a tener un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. O sea, Rebeca no había tenido los hijos y Dios ya había escogido a alguno, para que nosotros veamos que no es por obras, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. No habían ni nacido, ni habían hecho mal ni bien. Y Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que a mí me dé la gana. En otra versión, pero en esta dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. Eso es importante. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, no es porque yo soy muy carga que conozco al Señor, es porque Él me escogió. Por eso más adelante dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Porque Él nos adquirió, somos su pueblo, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio para Él, no por nosotros, por Él. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Moisés decía, es increíble que eso me pase, ¿cómo es posible que Faraón me haga esto? Es increíble que haya un ser humano así como Faraón. Y Dios aquí está diciendo, no, es que yo puse a Faraón así, yo hice a Faraón, yo le endurecí el corazón para probarlo a usted y probar a mi pueblo. Y así nos pasa a todos, con el jefe, con el esto, con el regulador, con lo que sea. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios mío, ten misericordia de nosotros y no nos endurezcas. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Dios tiene misericordia al que quiere, ¿y por qué me va a culpar a mí? Más, versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, para que te pleitees con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? O sea, la gente que iba contra él. Parecía que Dios no hacía nada. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Nosotros somos los vasos de misericordia que Él preparó.
para mostrarnos su misericordia y su gloria, a los cuales también ha llamado, o sea, Él nos llamó. Esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, porque los judíos creían que solo ellos, y a la no amada, amada. Es decir, a los gentiles, a nosotros, a los que no éramos pueblo suyo originalmente. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías declara tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, o sea, solo una pequeña parte, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, como Gomorra seríamos semejantes. O sea, Él es el que nos deja la descendencia, no nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, nosotros que no íbamos buscando al Señor, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fuimos declarados justos por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. O sea, creían que por ser buenos iban a alcanzar la justificación. Y Dios dijo, no es por obras, no van a llegar a eso. Tiene que ser una justificación que yo les imputo a ustedes y eso lo hago mediante Jesucristo. Pues, versículo 32, ¿por qué? Pues iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que era Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Jesús le dijo eso a los fariseos que estaban tropezando con él, que era la piedra de tropiezo, y él iba a ser piedra de ángulo. Y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en Jesús no será avergonzado.